Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión. Entonces yo quiero compartir el versículo 3 del Evangelio según San Lucas y quiero compartir esta reflexión bíblica. Lucas 19, versículo 3. Es un versículo muy conocido y que en otras ocasiones hemos podido también hablar de este versículo, y recuerdo también que cuando éramos pequeños nos los enseñaban de una manera simple, nos los enseñaban en la escuela bíblica. Dice aquí Lucas 19:3, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿De qué habla aquí y de qué vamos nosotros a conversar con todos ustedes? Quiero analizar y hablar venciendo los obstáculos para venir a Jesús. Es el tema que tenemos general. Transmisión. Queremos comenzar saludando a los hermanos de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo Internacional en la ciudad de San Pedro de Macorís, que nos habla aquí. Si usted analiza, por ejemplo, el capítulo 19 de Lucas, los primeros 11 versículos, nos narra o nos trae o nos expone una historia que solamente Lucas la presenta en los evangelios. Resulta que la iglesia cristiana nace en medio de tres grandes culturas: los griegos, que perseguían el poder, los judíos, que buscaban las señales, y los griegos, que perseguían la sabiduría. En medio de esas tres grandes culturas surge entonces la iglesia cristiana. Por eso usted observa que es el Espíritu Santo de Dios quien inspira a los evangelistas, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para escribir en una de esas direcciones. Caso, por ejemplo, de Mateo a los judíos, caso de los romanos, perdón, de Marcos a los romanos, de Lucas a los griegos y de Juan a la iglesia. Y lo demás muchos de ustedes conocen eso. Pero aquí hay un relato que vale la pena señalarlo y resaltarlo. Por ejemplo, se habla de un hombre que, dice el texto sagrado, procuraba ver quién era Jesús, porque a pesar de que él se había prestado a trabajar a favor del Imperio Romano como cobrador de impuestos, y parece ser que él hacía otras cosas, y esto lo llevó a ganarse una mala reputación entre las personas. Uno dicen que él sustraía, robaba, otro plantea una serie de cosas con relación a saqueo. El ser humano puede ser una persona que esté sumergido en la maldad. El ser humano puede ser que esté sumergido en el pecado. Pero el ser humano tiene dentro de sí una necesidad que no puede llenarla ni el dinero, ni la fama, ni la posición, ni los bienes materiales. Entonces esa necesidad solamente puede ser suplida por Dios cuando el individuo se acerca a Dios. Este hombre, dice el texto sagrado, que era jefe de los publicanos, y también dice que era rico. Significa que cuanto a bienes materiales él tenía suficiente. Sin embargo, lo que no pudo suplir la necesidad que él tenía en su interior, ni la fama, ni la posición, ni el dinero. Entonces él necesitaba algo más que eso. Entonces, motivado primero por la necesidad en su interior de ver a Jesús. Fíjese que el texto sagrado dice que él procuraba ver quién era Jesús. Número uno, por la necesidad que él tenía, que como dije ahorita, ni la posición ni su riqueza pudo llenar ese vacío y esa necesidad. Entonces él simplemente, o en su defecto, quería también ver a Jesús, motivado por las noticias que le llegaban de Jesús, de que era un rabino diferente a los demás, que estaba haciendo milagros, y que las noticias buenas también llegan, y que hasta él llegaban los comentarios de los milagros, las obras que Jesús estaba haciendo. Es posible también que eso lo motivara a ver quién es ese hombre que marca la diferencia, que rompe el paradigma
de la religión de la época. ¿Quién es ese hombre que es diferente a los fariseos? Entonces él quería ver a Jesús. Dice el texto, estoy en Lucas 19, versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, su interés de verlo. Y ya mencioné dos posiciones. La necesidad en su interior de que no pudo suplir la posición que tenía, o la fama de Jesús que llegó hasta él. De un hombre diferente, de un hombre que hay que verlo, hay que conocerlo, aunque sea de lejos. Entonces, dice que procuraba ver quién era Jesús. Sin embargo, al tratar de ver a Jesús, entonces surgen algunos inconvenientes. Oiga bien, para él ver a Jesús. Si usted sigue leyendo conmigo, tome su Biblia ya en su casa, en su oficina, procuraba ver quién era Jesús. El mismo versículo 3 dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí comienza el problema de Zaqueo. En términos generales, él tenía un rechazo social. La sociedad lo rechazaba, primero porque se veía como un traidor. Se había prestado a trabajar con el imperio romano, el imperio invasor de la época. Segundo, es posible que él sustrajera parte de recursos que no le correspondían a él. Y eso el judío lo veía a él con muy mala fama y mala reputación que se había ganado este hombre. Entonces tenía un rechazo social, entiendas, un rechazo de la sociedad, de su entorno. Aunque gente iba en donde él y hacían asuntos de negocio, pero solamente ahí. Entonces esto también le impedía a él poder interactuar con las personas. Porque si las personas te odian, se muestran indiferentes contigo, te evaden, no conversan contigo, entonces simplemente tú tienes un rechazo social de la sociedad, del entorno donde tú estás, sobre todo que la fama va corriendo. Entonces ese es el primer aspecto que vemos aquí, el rechazo social. Perdón. El segundo aspecto es que sigo en el versículo, la multitud que venía con Jesús. Si usted observa, los líderes, los grandes líderes, siempre andan muchas personas con ellos. Sobre todo con Jesús, que era un líder, un mesías, un rabino conocido, y que Jesús no solamente que predicaba la palabra, sino también que sanaba a los enfermos, que libertaba a los que estaban cautivos. Entonces la gente seguía con Jesús donde quiera que él iba. Y el texto establece que hay muchas personas con Jesús. Y entonces esto impide que cualquier persona normal, en estatura normal, pueda verlo, porque la multitud lo rodea y lo cerca. El tercer obstáculo que se ve aquí es que él era chiquito, como diría un buen dominicano, chiquito, pequeño de estatura. En otras palabras, era pequeño. Todavía se le dificultaba a él poder ver, porque si con Jesús vienen muchas personas y él es pequeño, entonces puede ver menos. Y ahí entonces está el problema, los problemas, los obstáculos que se le presentan a Zaqueo en la intención de querer ver a Jesús. El texto dice, quería ver a Jesús, procuraba ver quién era Jesús. Entonces, aquí hay problemas, aquí hay obstáculos, aquí hay impedimentos, como muchos de nosotros a veces lo tenemos cuando queremos buscar a Dios. Y hay gente que dice, bueno, yo quisiera acercarme a Dios, pero me gusta tal cosa, no puedo dejar tal cosa, tengo que hacer tal cosa, etcétera. Y no hacemos un esfuerzo mínimamente para que esas cosas caigan en un plano secundario y colocar a Dios en el primer plano. En nuestra búsqueda, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros nos acercamos a Él, entonces Él se va a acercar a nosotros. Por eso el libro de Jeremías nos dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que si clamamos a Él, Él va a escuchar nuestro clamor, Él va a responder nuestro clamor y por consiguiente va a bendecir nuestras vidas. Este hombre procuraba ver quién era Jesús. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él no se rindió y en este caso fue persistente. Él busca una solución. Fíjese, se adelantó, corrió. Entonces lo que encontró, un árbol, y sube un árbol. Al subir al árbol, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
en medio de todo eso, Dios nos tiene una esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús, que te dice: hoy es necesario que pose yo en tu vida. Hoy es necesario que pose yo en tu familia. Hoy es necesario que tú entregues tu vida al Cristo de la gloria, que salva, que sana, que liberta, que restaura, que bendice. Si eres una persona que tiene una vida desordenada, Dios va a establecer un orden en tu vida. Si andas, como dice el apóstol Pablo, tu vida muerto en delitos y en pecado, sencillamente Jesús te da vida y vida en abundancia. Este hombre procuraba ver a Jesús. Jesús entró a su vida y su vida cambió. Usted puede estar seguro que su vida fue totalmente diferente, muy diferente, al conocer a Jesús, al dar la oportunidad a que Jesús entrara a su vida. A veces tenemos a Jesús en la religión, a veces tenemos a Jesús en la teología, pero pocas veces tenemos a Jesús en nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan ser diferentes. En esta hora, yo quiero orar para que Dios no solamente bendiga a nuestros hermanos, las personas que están siguiendo esta transmisión, sino que Dios permita que siempre Jesús se mantenga en nuestras vidas y que nosotros podamos avanzar y que nosotros podamos crecer y seguir hacia adelante. Hay mucha necesidad, hay mucha turbación en la gente en estos tiempos, pero también hay gente de Dios, gente que sirve a Dios, gente que ora, gente que sigue hacia adelante. Y yo sé que la iglesia, en sentido general, va a salir más fortalecida, porque Dios está con nosotros y Dios no nos ha dejado. Sigamos hacia adelante, confiando y creyendo en que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Así que para adelante. Dios y Padre eterno, en esta hora, Dios, te rogamos, Dios, que tú fortalezcas las vidas de las personas que en este momento están conectadas ahí. Te ruego, Dios, que continúe bendiciendo cada familia y cada persona. Y que tú bendiga también al periodista Pedro Reynoso, que retransmite este mensaje por medio de su espacio en el programa En Busca de la Verdad, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Bendice a Pedro, su programa que tiene también, que difunde el mensaje de la palabra de Dios. Bendice nuestra congregación Pentecostal de Jesucristo Internacional. Bendice a esos hermanos que son de otra congregación. Bendice a esos amigos también que nos ven. Y por qué no, bendice la vida de todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios le bendiga y hasta otra próxima transmisión. Para adelante. Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. Disminuimos riesgo de contagio en los pacientes renales. El Servicio Nacional de Salud destinó a 9 hospitales 51 máquinas de hemodiálisis y definió las estrategias de atención a partir del protocolo creado por el Ministerio de Salud para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre los pacientes renales en programa de diálisis. Especial cuidado con residencias de envejecientes.
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, continúa desarrollando el programa de fumigación y desinfección con el que impacta a 3.260 adultos mayores que son asistidos en 30 centros permanentes de atención integral a nivel nacional y como parte del protocolo de prevención del COVID-19. Seguimos aumentando capacidad diagnóstica. El Ministerio de Salud Pública recibió del Viceministerio de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas 3 cabinas de bioseguridad a ser instaladas en el Laboratorio Nacional de Salud para reforzar la capacidad diagnóstica del COVID-19. Dinamizamos MIPYMES con acciones sociales. Más de 1.500 micro, pequeños y medianos empresarios tienen el apoyo del gobierno a través del programa de alimentación escolar durante el estado de emergencia. Nuestra frontera está muy bien protegida. El Ministerio de Defensa dispuso el envío de militares de la 3ª, 4ª y 5ª Brigada de Infantería a la frontera dominicana con Haití como medida preventiva para contener la propagación del coronavirus en los 391 kilómetros lineales con el vecino país. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus. Bien, señores, después de escuchar el mensaje, la palabra de Dios de Moisés Mota Herrera, vamos ahora a hacer un corte comercial y cuando regresemos, entonces tenemos mucho más de su espacio estelar de la tarde En Busca de la Verdad. Quédese con nosotros, que hay mucho más.